Valentina, José, ¿cómo te encuentras? muy bien, ¿y tú cómo te encuentras hoy? De maravilla, ¿Emocionado? emocionadísimo, preparadísimo, Sí, dispuesto. yo también estoy súper preparada para empezar este tercer capítulo de este maravilloso podcast de Una Merienda de Locos. Yes. Bueno, saludamos nuevamente a todos nuestros oyentes que nos escuchan hoy domingo desde sus casas. Les agradecemos por conectarse con nosotros y a escuchar nuevamente nuestro pequeño programa. Sí, estamos muy contentos con la recepción que han tenido los últimos dos capítulos. Bueno, los primeros dos de toda la serie. Pues no ha sido una recepción estelar, digamos, millones de vistas, estamos flotando en views. No, pero nos ha gustado mucho los comentarios, los likes, la cantidad de vistas. Es un buen comienzo y ciertamente nos tiene muy emocionados poder seguir con este podcast. Así es, además que estamos hablando de un tema que a nosotros nos fascina, nos encanta y que de hecho nos emociona que la gente lo esté escuchando, porque es un tema que no se discute, ni se habla, ni se toca, así que estamos muy emocionados por eso. Sí, o tal vez sí se toque el tema, solo que no tanto. A la gente no le gusta discutir mucho sobre lectura. Pero igual, acá estamos y la gente lo está escuchando. O eso esperamos. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar de los personajes, los villanos, los héroes, las celebridades en el mundo de la lectura. Algunos que nos han llamado la atención, algunos personajes que les falta un poco, son un poco flojos, otros que son muy buenos, los villanos, toda suerte de personajes que a fin de cuentas hacen la lectura. Exacto, ¿qué sería de los libros sin un personaje protagonista que se equivoque, que cometa errores o que sea muy perfecto? Así que hoy es el día de hablar sobre ellos y recordar un poquito sobre estos personajes insignias de la literatura. Sí, pero antes quiero preguntarte, ¿qué estás leyendo? Yo estoy leyendo un clásico, podría decirse que es un clásico. Estoy leyendo Mujercitas de Louisa May Alcott, creo que se pronuncia así. Y es un libro que va sobre la historia de cuatro hermanas que se encuentran, digamos, en este proceso de aprender y de crecer. Entonces, prácticamente habla como del crecimiento de ellas, literalmente, y cómo van enfrentando esta vida del- de la adolescencia, la vida juvenil, pero sobre todo en una época que no era tan fácil para las mujeres. Entonces, es un libro bastante interesante de leer. Uno siente como una afinidad con las protagonistas, porque pues uno en algún punto llegó a sentir como esos mismos sentimientos que ellas están sintiendo o situaciones en las que se ven envueltas. Así que si quieren leerlo, yo se los recomiendo mucho, a pesar de que no lo he terminado, lo que he leído me ha encantado y estoy fascinada. ¿Y tú, José, qué estás leyendo en estos momentos? Yo por mi parte estoy leyendo una novela de el autor japonés Haruki Murakami que se llama Crónica del pájaro que da cuerda al mundo. Esta novela fue publicada en el año 94 y se trata de un personaje muy peculiar que a raíz de que se le perdió su gato, se embarca en una aventura un poco más espiritual. Es una aventura de carácter espiritual y de carácter muy personal. El personaje conoce muchas distintas personas que influyen en su vida y pues claramente su objetivo principal es encontrar a su gato, pero a medida que va avanzando la historia se va dando cuenta que realmente le está buscando alguna parte de su alma, de su ser, de su existencia.
A mí me gustan mucho este tipo de novelas que son un poco existenciales, un poco crudas, acercadas a la realidad. Y Mm, pues esta es una de ellas. Lo único es que es un libro muy largo, demasiado largo, tiene casi 700 páginas. Yo considero que un libro es largo cuando tiene más de 500 páginas. sí, yo también, total. Además que se ve gordo, o sea, uno coge el libro y pesa y es gordo. Y uno dice, bueno, ¿cómo voy a encontrar el tiempo para leer todo esto sin que tenga que dejar atrás la lectura o tenga que concentrarme en otras cosas? Hay que buscar un Mm, espacio, ¿no crees? Siempre hay que buscar un espacio. sí, total. Pues yo cuando leí la saga de Narnia, yo iba libro tras libro, y son 7 libros. Más o menos los libros tienen una extensión, el más largo tiene una extensión de 200, 300 páginas. Entonces, claro, tomarse el tiempo para leer es literalmente sentarse en un espacio donde no tengas nada que hacer, no haya ningún compromiso, puedas concentrarte totalmente. O sea, es como un espacio ideal para poder concentrarse y continuar la historia, que obviamente es muy larga. Así que comprendo perfectamente lo que estás diciendo. Sí, lo ideal y lo que yo recomiendo es encontrar una horita al día, una hora, por lo Mm, menos una hora, antes de dormir, al levantarse, para los que están estudiando en la universidad como nosotros, entre clases. Hay que buscar por lo menos una horita y leer un poco, porque pues uno no siempre va a tener todo el tiempo. Yo recomiendo es mm. encontrar un espacio pequeño y adelantar la lectura. O también pueden hacer lo que José y yo hacemos muchas veces y es como ponerse una meta de páginas. Por ejemplo, hoy voy a leer 50 páginas de este libro o 100 y tomarse el tiempo de leerlas, de cumplir ese reto. O por lo menos un capítulo. Sí, también se pueden dividir por capítulos. Hoy voy a Ujú, leer 2 capítulos, un capítulo. exacto. Eso cultiva en uno los hábitos lectores que son muy Ujú, importantes. ujú. Y también pueden tomarse un día a la semana o aprovechar los fines de semana para leer. Sí, los fines de semana son un buen espacio para dedicarse a la lectura, Mm, tal vez en familia. Pero bueno, empecemos a hablar de la materia que nos concierne, de los personajes. ujú. Yo creo que podemos empezar con uno de los personajes más famosos en la historia de la literatura y es uno que somos muy familiares, los dos lo conocemos muy bien y mucha gente también lo conoce y es el héroe Laertiada, Fecundo en Ardides, Odiseo. Odiseo de Ítaca. Sobre la Odisea hay mucho que hablar, principalmente porque la Odisea es el libro que inicia con todo lo que es la literatura. Uno lee la Odisea y es como si uno leyera el nacimiento, el, el surgir de la literatura y sus orígenes, en especial porque a partir de ese libro es cuando nos empiezan a hablar de los héroes, de los villanos, y desde ahí la literatura va transformando todo esto, ¿no? Entonces, sobre Odiseo y sobre cómo narran que es, hay bastantes cosas que decir, principalmente porque a pesar de que es un héroe, a pesar de que nos lo narran como alguien invencible, Odiseo también tiene sus fallas y hay personas que no las resaltan. Yo principalmente y la falla que más le veo a Odiseo es su orgullo. No sé qué pienses tú, José, pero en la primera historia en la que nos, digamos, introducen al personaje, es esa historia del cíclope, en la que por culpa de Odiseo, literalmente, terminan castigados todas las personas que van con él en su navio. Y creo que todo es culpa de él, de su orgullo, de querer resaltar que él fue quien derrotó al cíclope. Así que no sé tú qué pienses. Bueno, a mí me parece que sí podría considerarse una falla de Odiseo, pero también es bien merecido su orgullo, porque durante la Ilíada él estuvo bajo el ala de los dioses y a él lo protegieron los dioses.
No sé tú cómo te sentirías si te protegen los dioses, pero yo me sentiría orgulloso. Además que, pues, en la cultura donde él estaba inmerso, los dioses lo eran todo. Ellos tenían que hacer sacrificios, tenían que hacer dotes, tenían que, mejor dicho, entregarse totalmente a los dioses. Pero yo le resalto a Odiseo que él, como tú bien lo decías, es un personaje que se vuelve el prototipo para muchos héroes de acción y de la ciencia ficción, ¿no? Tenemos que el héroe es muy fuerte, que habla bien con todos, que se defiende tanto en palabra como con las acciones, con la espada. Y también tenemos que es un hombre que se preocupa por su familia. Mejor dicho, es el arquetipo del héroe, de la persona a la que todos miran y dicen, hey, él es una buena persona. Aunque claro que lo odiaron por mucho tiempo, ¿no? Pero él demostró lo contrario y se llegó a convertir en uno de los héroes más populares de la historia de la humanidad. No solo de la literatura, sino de la humanidad. Mm, En Eso es muy cierto y es que, o sea, sí es verdad y yo creo que tienes razón al decir que, bueno, Odiseo estaba siempre respaldado por los dioses, en especial por Atenea, pero yo creo que lo chévere de la Odisea es que te muestran que todo héroe tiene sus errores, que esos errores tienen unas consecuencias, o sea, no es totalmente fantástico al mostrarte a una persona perfecta o una persona que puede derrotar todo, sino también una persona que se equivoca y que tiene características que pueden generar consecuencias dentro de la historia. Y siento que es importante resaltar eso, importante resaltar como que el héroe no es, siempre es perfecto, porque imagínate ese estereotipo que se crea a partir de ahí. O sea, es la primera historia que surge, es el primer héroe que nos narran. Y narrar a un héroe que lo puede hacer todo, que es perfecto, que no se equivoca, sería bastante, digámoslo, consecuente en la historia de la literatura. Y creo que sí es importante a veces resaltar como esos errores que tiene Odiseo al momento de tomar algunas decisiones y mostrar que no es completamente perfecto. Sí, es verdad. Sin algunas de sus decisiones estúpidas, no sería tan interesante la lectura. Ujú. Pero Sí. bueno, pongamos el contrario de Odiseo, que son los pretendientes. ¿Será que ellos hacen buenos villanos? Yo creería que sí. Yo creería que la característica más chévere que tiene un villano es ser un villano que uno lo sepa y que por eso lo odie. En ningún momento nos narran como el detrás de los pretendientes, como que es de sus vías. Obviamente no, porque primero son un montón y lo dice allá, enfatiza en muchas historias. Así que sería bastante larga si habláramos sobre los pretendientes, pero creo que sí serían buenos villanos, como se entrometen en la vida del personaje, quieren a su objetivo amoroso, digámoslo así, irrumpen como en su casa, hacen actos que no son considerados buenos. Yo creo que sí cumplen ese papel de villano. Pero lo chévere de la Odisea es que no tiene solo como villano a los pretendientes, sino también eh, que habla sobre estos monstruos, estos seres fantásticos que todo el tiempo están ahí dificultándole el viaje a Odiseo. Y creo que a partir de ahí, digamos que esos monstruos al principio eran como no, que el cíclope, digámoslo así, o que el minotauro. Pero después ese cíclope y ese minotauro se convirtieron en los dragones que conocemos de las historias medievales. Y así, o sea, yo creo que es como esa transición y también es importante como hablar de ellos también, aparte de los pretendientes, que obviamente eran los que le estaban haciendo la vida imposible a Odiseo. Sí, pues en esa historia podemos ver un desarrollo del héroe muy profundo, pero considero que el de los villanos no lo es tanto, no es tan profundo, porque Mm, pues los monstruos y lo desconocido, pues siempre es como un villano común, ¿no? Es como jugar con los miedos de las personas, hacia sí. lo desconocido, hacia los monstruos, hacia, pues en ese tiempo como el mar era el principal medio de transporte, pues claro que en el mar habitaban seres que
que nos podían devorar de un solo mordisco. Pero me parece que podemos resaltar que en algunas lecturas el héroe es su mismo detractor. Por ejemplo, quiero recordar una lectura que es la Divina Comedia, donde realmente no hay héroe ni villano. No, pues a mi parecer no hay como la persona mala que podamos sentir o el villano al que podamos dirigir nuestro odio. Comencemos porque el personaje principal inicia su viaje en el infierno. No sabemos qué hizo para terminar en el infierno. Mm, Si me hago entender, hay muchas veces que el mismo personaje tiene como las características que lo hacen al mismo ser un villano o ser malo en su propio sentido. sí. Como por ejemplo Odiseo, puede que él también sea malo, puede que también tenga algo de malo, porque él es el héroe en su propia historia. Pero imaginémonos la historia de sus compañeros que lo acompañaron hasta la tierra de los cíclopes y que murieron por culpa de él. Ujú. ¿Será que él es el villano en esa historia? Hay algo muy interesante acá y es que la historia, por quien es contada, suele mostrar quién es el villano y quién no. Lo que tú dices es muy cierto y es que es interesante ver el revés, digamos, de la historia. Y es que si la historia la contáramos desde otro punto de vista, los villanos serían otras personas y el héroe se convertiría pues obviamente en el protagonista, porque quien protagoniza la historia siempre es el héroe. Y creo que vemos eso muy reflejado, digámoslo, en estos diarios que escribió Cristóbal Colón, en los que él era el héroe, él fue quien descubrió una nueva tierra y en esa tierra encontró a salvajes. Y siempre fue así, y la historia se contó así. Sí, es verdad, la cuestión de héroe y villano puede ser muy Subjetiva. diversa. Sí, es muy Sí. subjetiva. Por ejemplo, hay un libro que tú y yo leímos y que creo que podemos mencionar acá en este podcast. Y es este libro de Escalera al Cielo de Mario Mendoza. Y es que uno lee ese libro y todas las situaciones, todos los cuentos tienen un personaje, pero es muy curioso leer que a veces uno no sabe quién es el villano, ni quién es el héroe, ni quién es el protagonista, porque pasan tantas cosas y por ejemplo el protagonista se ve envuelto en tantas situaciones que hasta incluso uno ve al protagonista como un villano. Y es interesante ver cómo esa perspectiva de que solo existe un héroe y solo un villano puede llegar a cambiar. Sí, pues tenemos que resaltar de primera mano que Una escalera al cielo es una recopilación de relatos. Ujú, No hay un exacto. protagonista principal, hay varios Ujú. distintos. Pero uno conoce muchas historias, muchas perspectivas y sobre todo uno puede llegar a sentir lo que el personaje está sintiendo y odiar lo que el personaje está haciendo. Sin duda. Quisiera darle fuerza un poco a lo que dices y ya centrarnos en lecturas más contemporáneas, donde esa distinción se ve cada vez más difícil de encontrar, se ve más borrosa. Y quiero tomar un personaje muy interesante que se llama Martín en la novela de Sábato. Ya saben que soy un fan de Sábato, sobre héroes y tumbas, que es una novela que recomendé en el podcast pasado. Sin entrar mucho en detalles, este personaje está viviendo como en piloto automático. No sé si me haga entender. A veces uno cuando está descubriendo su personalidad, cambiando, llegando a la vida adulta, dándose cuenta de que vivir es una tarea un poco mecánica, donde la variación la hacemos nosotros mismos con nuestras acciones. Creo que en ese punto donde se encuentra este personaje, él puede llegar a ser todo a la vez. Él puede llegar a ser el villano de su propia historia, al hacerse tanto daño él mismo que se encuentra en momentos y en lugares de los que no se puede rescatar, pero también puede llegar a ser él mismo el héroe. Esto es algo que me gusta mucho en las novelas contemporáneas, que las personas comunes como nosotros tratan de encontrar su propio significado, su propio ser, y a través de eso se enemistan a ellos mismos, a sus conocidos, a sus amores, hasta sus mismos papás.
terminan en un conflicto con ellos mismos tan severo que ni siquiera tiene que haber un villano, ellos mismos lo son, Hmm. pero asimismo ellos pueden llegar a encontrarse, a encontrar su destino o hasta forjarlo. Eso me gusta mucho, que a mí no me gusta el relato típico de, bueno, el héroe derrota al villano que se lleva a su novia, que se lleva a su esposa y todos son felices para siempre, sino Sí, que ahorita en la vida misma nosotros nos damos cuenta que nosotros mismos somos los diferentes actores que inciden en el destino. sí, eso es muy cierto y de hecho me hiciste acordar de un libro que tengo acá y que leí hace poco y es este libro del retrato de Dorian Gray. Y lo menciono porque el personaje sufre una cosa muy parecida a la que sufre Martín, y es que él es el propio villano de su historia. Supongo que muchas personas conocen de qué va y Dorian Gray, digamos que es un adolescente que gracias a un deseo muy profundo termina convirtiéndose en un adolescente inmortal que jamás envejece, pero que un retrato que a él le pintaron sí lo hace y refleja quién es su alma y cómo realmente él se está comportando ante una sociedad. Y durante todo el relato nos narran ese tormento, esa, digamos, penumbra en la que vive Dorian Gray, que a pesar de que es extremadamente bello, extremadamente rico y noble, y que está privilegiado en una sociedad que era muy difícil tener privilegios, vive tan atormentado, tan, digámoslo, que él se culpa por todo lo que ha hecho, en especial porque él ve cómo su alma se va transformando, cómo su alma va tomando este aire de vejez, de crueldad, y es bastante impactante leer cómo cada vez se va degradando más su alma, pero que su imagen y su ser no cambia. Y algo muy curioso que dicen en este libro es que un personaje bello con tanta belleza no puede ser malo. Lo dicen otros personajes a los que Dorian Gray, por ejemplo, les confiesa que ha hecho algo atroz y los personajes le dicen como yo no te creo. Es que no es posible porque tú eres bello y la gente bella no es mala. Entonces es como un cambio de perspectiva genial que a mí me agradó mucho leer. Sí, yo creo que ahí entro en discusión contigo porque Dorian Gray no se puede asimilar a Martín en el sentido de que Martín es un personaje que está tratando de hallarse a sí Mm, mismo en un contexto ya más citadino de mitades del siglo XX, donde la consecuencia de su enemistad con sí mismo es el propio contexto en el que él se ve inmerso, ya que tiene que ser una persona que trabaje, tiene que ser una persona que encuentre una esposa o que forje una familia o que tenga una noción política clara y eso lo hace a él no ser un enemigo clásico en el sentido de que le hace daño a los demás, sino que él mismo es enemista a sí mismo en el sentido filosófico, o sea, él es enemigo de sus ideas, se convierte en enemigo de su cuerpo, se convierte en enemigo del estándar de la sociedad. Pero creo que Dorian Gray sí es un poco más una persona engreída, que sí pasa por sí, es encima de los verdad. demás. Sí, sí, en ese sentido sí tienes razón y sí se diferencian bastante los personajes, pero a lo que me refiero es que son parecidos en el sentido en que en algún punto ambos se convierten como en enemigos de su propia historia. Sí, eso sí, lo puedo ver de esa manera, sí, Ujú, es verdad, sí, porque lo puedo ver claro, así. Dorian Gray realmente sí era malo. O sea, el protagonista de esta historia es muy malo, es engreído, egocéntrico, narcisista, asesino incluso, y él no se echa la culpa de nada. Es como, bueno, si le tocó, y culpa mía no fue. Realmente es diferente. Claro, y lo llegamos a odiar, ¿no? Aunque a veces uno simpatiza con algunas cosas que hacen los personajes del libro. Me parece que los autores, eso es algo que hace al autor muy bueno, que
así nuestro personaje principal o el villano hagan un acto atroz, un acto que no nos puede caber en la cabeza. Mientras más lo vamos pensando, puede que, digamos, puede que haya tenido sus razones, puede Ujú. que haya alguna justificación en lo que hizo, ¿no? Sí, de hecho hay un libro que también recomiendo mucho, que se llama Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Y este libro, obviamente, pues va de un crimen que comete nuestro personaje principal, pero uno entiende por qué lo hizo. Y uno a veces está del lado del criminal y uno siente como esa desesperación, esa culpa que el personaje siente por lo que hizo, pero uno lo justifica. Uno sabe por qué lo hizo y uno está de acuerdo, uno es como si lo tenía que hacer. Tiene que morir, tenía que morir. No mentiras, pues sí, o sea, el libro nos puede convertir en despiadados, ¿no? Uno cuando lee, uno lee de todo. Uno Mm. lee lo que menos imagina. Uno puede estar leyendo la historia de un asesino en serie, me puedo imaginar de alguien que sea un violador Uy, despiadado, sí. que De odia hecho, a las mujeres. hay un libro. Me hiciste acordar que yo no he leído. Yo no lo he leído porque me da cosa leerlo. Y es que dicen que uno lo lee. El libro es Lolita, no me acuerdo de qué autor es, pero el libro está narrado desde la perspectiva del violador, del pedófilo. Y dicen que uno logra entender al pedófilo, o sea, eso dicen que cuando uno lo está leyendo, uno está de parte del pedófilo, porque como lo están narrando desde la perspectiva de él, pues obviamente él dice como no, es que la niña se me estaba insinuando y la niña decía que le gustaba y que yo no sé qué, pero pues obviamente es desde la mente de él y dicen que uno lo entiende y a mí realmente me da mucha cosa y no lo he querido leer porque siento que tiene un nivel psicológico bastante alto que influencia en el lector. Entonces me da como cosa leer. Sí, claro, lo podemos comparar un poco con las novelas que salieron de Hannibal, ¿no? Mm. Eh, a raíz de, no sé qué vino primero, la verdad que no estoy seguro, si vino primero la película The Silence of the Lambs o si las novelas salieron primero. Pero pues claro, Hannibal también es un loco, ajá, pero en este caso llega a ser el protagonista principal, ¿no? Sí. Últimamente he tenido en la cabeza, me han estado rodeando los personajes de un libro que hasta a mí me sorprende. Seguido pienso en el libro, pero no sé por qué, debajo de la misma estrella. ¿Qué podemos decir de esos personajes? Bueno, Bajo la misma estrella es un libro que uno considera fácil de leer, que es muy juvenil, pero que narra una historia muy fuerte, ¿no crees? O sea, como todo gira alrededor de una enfermedad que es muy grave, que mucha gente sufre y no sale de ella, y es el cáncer. Y creo que muchos han visto la película y saben de qué va, pero que ahí estábamos discutiendo con José como es que imagínate la situación de Augustus, de Gus, en la que es un adolescente que solo se preocupaba por jugar sus juegos, solo tenía que estudiar, tener novia, se preocupaba por su virginidad y resultar, digamos, tan cercano a la muerte por culpa de una enfermedad que se creía superada es una historia muy fuerte y que podemos decir que un poco romantizada por la historia, o sea, por el contexto en el que ocurre. Sobre todo porque Claro. nos la dan como una historia de amor, pero es muy fuerte. Sí, pues a mí no me gusta el libro, pero creo que en los personajes podemos encontrar como algo podemos simpatizar con ellos, ¿no? Porque, o sea, Ujú. claro, o sea, ¿qué más van a hacer ellos? ¿Qué más podemos de exigir de esos personajes? Si son niños, son adolescentes, son jóvenes. O sea, ¿qué podemos exigir de un joven? Que sea profundo a nivel filosófico, no, que No, claro. sea una persona completamente realizada, no creo. O sea, ellos están viviendo su vida, ellos están haciendo lo que les gusta hacer. Digamos, la chica, que no me acuerdo, la chica, el nombre, ¿cómo es la chica? Hazel. Ah, sí, Hazel.
ella le gusta ver películas con sus papás, le gusta comer con ellos, son chicos, pero realmente yo creo que el personaje ahí sería la enfermedad. O sea, lo que Sí, conduce a la historia sería la enfermedad. Porque, o sea, podemos intercambiar los personajes. Yo creo que son como muñequitos Lego, donde podemos intercambiarlos fácilmente por otros dos chicos que estén sufriendo de la enfermedad. Y no mm, habría ninguna diferencia. es muy cierto. O sea, digamos que la vida de ellos es muy banal, pero el enemigo acá es la enfermedad. Y lo que Claro. conduce toda la historia es la enfermedad. Y como, digámoslo, un romance entre dos adolescentes se puede ver afectado por culpa de eso. Sí, claro. Aunque bueno, dejémoslo por sentado. Bajo la misma estrella es un libro muy controversial. Es verdad, es verdad. O sea, pues controversial en el sentido de que hay muchos jóvenes que les encanta el libro, pero hay otros tantos que satanizan al autor Mm, por, por hacer unos libros tan malos. Pues, Pues malo o no, no sé, pues a mí no me gusta, pero no diría tanto que es un crimen contra la humanidad, solo es una lectura que puede pasarse por alto, es como las películas de Rápido y Furioso, considero así, sí, es verdad, es como, bueno, ya lo habíamos mencionado, es una lectura introductoria, sin duda. dejémosla ahí. Metiéndonos un poquito más en lecturas actuales que han salido últimamente, yo quiero resaltar a un autor que no es muy famoso, que de pronto muchas personas no hayan leído su libro, pero que es un libro que yo digo como, wow, es impactante de leer, incluso uno puede llegar a sentir cercanía con el autor, y se llama Mi regreso al infierno de Álvaro Rosso. Y esta va de una historia de una persona que sobrevivió al cartucho de acá de Bogotá, del Bronx, pero que antes de llegar al Bronx tuvo una historia bastante difícil desde que era niño, desde que tenía 3 años de edad. Y nos van contando como ese proceso en el que él empezó a adentrarse en el mundo de la mafia, que empezó a meterse en el mundo de las drogas y cómo terminó en la indigencia, cómo terminó en el Bronx y después cómo superó junto a una psicóloga, digamos, todas estas etapas y pasó de ser su mayor enemigo a ser lo que ahora él más, digamos, admira. Y es que la historia y el libro está narrado por Álvaro Rosso. O sea, el personaje principal es quien escribió el libro, es como una autobiografía, mejor dicho. Y realmente yo les recomiendo mucho, el libro no es muy famoso porque pues obviamente lo sacaron después de lo que pasó, unos años después. Y es bastante chévere leerlo, principalmente porque uno entiende qué es lo que está pasando, a pesar de que es como, uff, qué tenaz. Y también porque uno no cree que eso pueda llegar a pasar realmente. No es ficción, es realidad. Y son cosas que sí pasaron, cosas que le pasan a muchos niños que uno no se da cuenta. Entonces, ese libro me gusta y lo quería mencionar porque no es muy conocido. Y este libro me lo regaló una profesora que si algún día, profe Marta, estás escuchando esto, pues te agradezco mucho por regalarme este libro, realmente lo disfruté y es bastante gratificante leerlo. Así que, como la profesora Marta, yo también se los recomiendo. Sí, estas historias son muy interesantes, los testimonios de vida. Pero bueno, un poco para contextualizar qué es el cartucho y qué es el Bronx, porque no todos van a saber qué es. Acá en Colombia, en Bogotá, durante los años 80 y pues hasta hace poco, ha habido varias concentraciones de sitios donde se reúnen los drogadictos, la gente que tiene adicciones a las drogas o que son vendedores de drogas o las personas que se dedican pues a la indigencia, ¿no? Esto resalta porque esos lugares eran como considerados lugares sin ley, donde uno podía ir a consumir drogas y adquirirlas a un precio económico y donde la policía no entraba. Entonces, lo que hace impactante esta historia, lo que siempre
uno le hacen saber del Bronx, que así se llamaba el Bronx, es que pues en esos lugares la persona que llegaba a él era muy difícil salir, porque pues las drogas eran muy fáciles de adquirir y lo que pasaba es que si uno iba al lugar, había como sofás destruidos y sillas destruidas donde uno podía sentarse a consumir drogas todo el día. Y a uno le ponían música para que uno se quedara ahí enganchado. Y también había casinos, prostitución. Entonces imaginémonos como un lugar donde no hay ley, donde todo es posible. Parece ficción, como tú lo decías, parece ficción, pero es la cruda Ujú, realidad durante mucho tiempo y pues todavía pasa. En Colombia ha habido mucha concentración de droga y de delincuencia y pues eso es lo que pasa. El Bronx hace poquito fue desmantelado, por decirlo así, entre comillas. Fue desmantelado gracias a la alcaldía, pero en realidad la drogadicción sigue acá muy rampante y el ujú. crimen también. Sí. Esto que mencionas de los testimonios de vida me hizo acordar del libro que leímos para la clase. Nosotros Ay, somos sí. comunicadores y tuvimos una clase de literatura y casualmente leímos un libro muy interesante sobre la historia de infancia de una artista. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Cartas por correspondencia, creo. Ah, Memorias por Memorias por correspondencia. correspondencia. Sí, Sí, de Emma Reyes. Emma Reyes, Memorias por correspondencia. Y este libro es también otro testimonio de Emma Reyes. La pueden buscar. Ella fue una artista colombiana que se fue a vivir a Francia, si no estoy mal. Se fue a vivir a Ujú, Francia y pues allá desarrolló su carrera artística. Y este libro está basado en unas cartas que Emma Reyes le escribió a un amigo donde le narraba toda su infancia, pero ¿qué hace importante o relevante la infancia de ella? Bueno, ella tuvo una infancia un poco turbulenta, tuvo una infancia muy, muy dura, muy difícil y durante mucho tiempo estuvo viviendo en un convento, como en un colegio, de pero que monjas. estaba de monjas, sí, que estaba dirigido por monjas. Y pues Emma Reyes nos cuenta a través de sus cartas cómo ella vivió lo que uno experimenta en la infancia, ¿no? Los amigos, los juegos, los miedos, los gustos, cosas así, pero lo hace de una manera muy, muy linda. A mí me gusta mucho porque lo hace de una manera tan relajada, tan fresca, que, Ujú. que es una lectura muy buena. Sí, lo chévere de esta lectura es que a pesar de que la historia es muy fuerte, porque pasan cosas muy fuertes, Emma lo cuenta como si ella no tuviera un rencor, digamos, y no lo tiene, supongo que no lo tiene porque no se siente ese rencor, y uno en ningún momento siente como, ay, ella se está lamentando, ella siente que ha sido víctima de ese montón de abusos. No, al contrario, es una historia muy relajada, es muy infantil, de hecho, uno siente que lo está narrando realmente una niña, y uno siente que realmente lo está narrando una niña y es bastante familiar, digamos. Es como si uno estuviera leyendo una carta escrita para uno. Sí, sin duda, además Reyes nos pareció una lectura muy amena, una Ujú. lectura muy buena. Y es recomendadísimo, ese libro es muy recomendado. Está en internet, Bastante. se puede encontrar en internet. Pues porque no todos los libros son fáciles de conseguir, ¿no? Mm, Tampoco la idea es uno ir y gastarse 50.000 pesos en un libro que solo queda uno en toda la biblioteca usado, lleno de hongos. no. Pues a veces hay que leer digital, nada que hacer. Ujú. De hecho, a mí me pasó que tuve que buscar en una biblioteca por allá oculta en algún lugar para buscar un solo libro, que fue bastante difícil de encontrar, pero que encontré. Sí, nosotros llegamos a ser los héroes
Yo me siento como un héroe cuando estoy buscando intensamente un libro y lo busco en internet a mí me ha pasado, lo busco en internet y está como por $100 estadounidenses, como así, ¿cómo me van a cobrar $100 por eso? Y lo encuentro en una biblioteca por allá escondido, más barato, en buen estado. Ey, salí Sí, victorioso. sí, eso es como, yes, triunfé. Me convertí en el Odiseo de la casa de libros. No mentiras, no, tampoco. Tampoco. Bueno, este es nuestro final de capítulo. Así que esperamos que les haya gustado mucho. Cuéntenos en los comentarios si ustedes tienen algún personaje favorito o si han leído alguno de estos libros y tienen algo que contarnos. Sí, claramente se nos escapan muchos personajes. Yo creo que hay gente que dice, bueno, y no hablaron de este personaje tan importante. No, no hablamos de él, lo dejamos atrás. Pero es que la lectura tiene muchos, muchos, muchos personajes de los que podemos durar toda la vida Horas hablando. hablando, sí. Pero Sí, entonces, estos son los que mencionamos, de los que medio nos acordamos, de los que creemos que son relevantes, pero seguramente habrán otros. sí, claro, como en todo. Pero nada, por encima de todo esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Nosotros ciertamente que sí lo hicimos. La charla que tenemos en cada podcast es, es muy amena, ¿no? Es una buena charla. Es una merienda de Sí, locos. es verdad. Solo nos hace falta presencialidad y un cafecito. Así, para los que no saben, creo que es un poco notorio, no sé. Nosotros grabamos esto desde nuestras casas, no estamos juntos cuando lo grabamos. No, Pero, lastimosamente. pero igual, quién sabe, esperen el capítulo presencial, no lo vamos a descartar No, algún día. algún día. Pero bueno, por el día de hoy, esto ha sido todo. Esperemos que les haya gustado. Dejen sus comentarios y denle like si les gustó. Con esto nos despedimos. Que tengan un feliz Eh, domingo y un buen que inicio tengan de semana. exactamente y que lean mucho. Ajá. Nos vemos en nuestro próximo capítulo. El próximo capítulo va a ser especial. Estén, Ujú. estén, Atentos. estén atentos para el capítulo especial. Exacto. Bueno, Que va ahora a sí, ser ahora unas. sí. Bueno, sí, ahora sí ya. Adiós, Serios. adiós. Chao. Adiós. Chao.